Buenas tardes en Santa Marta, hoy 19 de mayo del 2020 a las 2 de la tarde procede el despacho en cabeza de la jueza Valeria Laguna Slay a decidir sobre el proceso sumario de exoneración de alimentos de única instancia, bajo el radicado 2004-009-3400, en donde figura como parte actora el señor Edgardo José Franco Niño, a través de su apoderado judicial, el abogado José Luis Ruiz Delgado, y como parte demandada, la señora Ana María Franco Álvarez, actuando a través de apoderado judicial, el abogado John Enrique Heredia Garcerano. Inicialmente tendremos que hablar sobre el procedimiento y anotar que la parte demandante, Edgardo José Franco Niño, presente el 4 de mayo de la presente anualidad demanda de exoneración de alimentos, acreditando a través de las pruebas contenidas en la demanda y que reposan en los folios 34 hasta el 48 del presente proceso, que se agotó el requisito de procedibilidad que se encuentra estipulado en el artículo 38 del Código General del Proceso. El 5 de mayo del presente año, este despacho admite la demanda a través de auto admisorio, en donde se ordena notificar a las partes y dar trámite al proceso. De igual manera, la parte demandada, Ana María Franco Álvarez, presentó contestación ejerciendo su derecho de contradicción el 9 de mayo del 2020, es decir, dentro del término preceptuado en el artículo 391 del Código General del Proceso, a lo que el juzgado emite auto para dar traslado a las excepciones de mérito presentadas por la parte demandada, decretar pruebas, resolver solicitudes especiales y fijar la fecha de la presente audiencia. Es necesario también mencionar el problema jurídico que ha desarrollado este despacho, y es así. Es procedente exonerar de la obligación de alimentos fijada al señor Edgardo José Franco Niño a favor de su hija mayor de edad, Ana María Franco Álvarez, en razón que no se mantienen las circunstancias que originaron dicha obligación. Inicialmente es necesario aclarar que el artículo 21 del Código General del Proceso le otorga la competencia a los jueces de familia del circuito. En este caso, en el inciso 7, establece que los jueces de familia conocerán acerca de los procesos de alimento, exoneración, disminución, pensión alimenticia, y siguiendo bajo esa misma línea normativa, en el artículo 390 se establecen los asuntos que se van a desarrollar sobre el proceso verbal sumario, que serán procesos de mínimas cuantías, y pues también se conocerán sobre procesos de alimento, en lo que contiene fijación, aumento, disminución y exoneración, que es el caso que aquí nos convoca. En el parágrafo del mismo artículo 391 se establece que ante el mismo juez que conoció sobre el proceso inicial de fijación se debe presentar la petición, ya sea para disminuir, aumentar o exonerar, y pues previa citación de las partes pues se llevará la audiencia aludida. Aplicando lo desarrollado, este despacho es competente debido a que en el 2004 conoció acerca del proceso de fijación de cuota alimentaria llevado a favor de la niña Ana María Franco Álvarez, reconocida en ese momento como la parte pasiva. Por lo tanto, de acuerdo a lo preceptuado en este despacho, somos competentes para conocer del proceso. Ahora bien, adentrándonos en el tema de fondo, el artículo 411 del Código Civil establece cuáles son las personas a las que se les debe alimento. En este caso se desarrolla en uno de los incisos a los descendientes, en este caso los hijos. Sería el caso aplicable a este proceso. En el artículo 413 del mismo código se describe que los alimentos pueden ser congruos o necesarios, y se proporciona la obligación de dárselos al alimentario hasta el advenimiento de la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años. Además, el ordenamiento jurídico, en conexidad con varios precedentes judiciales,
desarrollados ya por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, se ha adentrado en una esfera más específica, estableciendo unas circunstancias especiales de acuerdo a las personas que cumplan la mayoría de edad pero que aún requieran los alimentos. En este caso se han fijado unos límites que sería la edad de 25 años de edad o de manera vitalicia siempre que se acrediten que existen circunstancias de discapacidad mental o física, y esto fue establecido en la sentencia T045 del 2013. Sin embargo, al realizar la comparativa con este caso, podemos evidenciar que no nos encontramos en ninguna situación de discapacidad física o mental, porque bien no ha sido acreditado este proceso ni ha llegado por la parte pasiva la señora Ana María Francos Álvarez. Bueno, para tener en cuenta, para poder reclamar alimentos o exigirlos, la jurisprudencia ha establecido que se deben cumplir 3 preceptos. Primero, que la norma jurídica lo establezca, ya ese punto lo desarrollamos anteriormente, que haya una relación filial o civil, pues ya se encuentra acreditado que el señor Edgardo José Franco Niño es padre de la señora Ana María Franco. Y el segundo punto es que el peticionario carezca de bienes y por tanto requiera los alimentos. Es decir, este punto vendría siendo la necesidad. Y lo otro es que la persona a quien se le pide los alimentos tenga los medios económicos para conceder esos alimentos. Y con estos 3 preceptos se podrá conformar el trípode que evidenciará si existe la obligación de dar alimentos. En cuanto a la exoneración de los alimentos, que es el caso que hoy nos ocupa, es menester aclarar que la Corte Suprema de Justicia se ha manifestado en reiteradas ocasiones y ha establecido que el cumplimiento de la mayoría de edad no constituye razón suficiente para perder los alimentos. Si se da el hecho de que el acreedor alimentario se encuentra realizando estudios académicos, ya sean técnicos o profesionales, y no tiene la disponibilidad de tiempo para buscar una actividad laboral que le permita sostenerse. Esto se encuentra evidenciado en la sentencia del 7 de mayo de 1991. Todo esto nos lleva a la comparativa del presente litigio. Es importante tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia también al estudiar el alcance de las normas del Código Civil y de las jurisprudencias decantadas a lo largo del tiempo, se establece que se deben alimentos necesarios al hijo que estudia, aunque haya alcanzado la mayoría de edad, siempre que no exista prueba que evidencia que subsiste bajo sus propios medios. En este caso, evidenciamos que la parte demandante aportó prueba, una constancia de una IPS, la IPS se llama Servimet, en donde se encontraba trabajando la señora Ana María Franco, porque ellos expresaron en la demanda que la señorita tenía una carrera técnica que era un título de auxiliar de enfermería que le permitía desenvolverse en esta IPS. La parte demandada aportó un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en la empresa IPS Servimet, en el cual se indica que su actividad laboral había culminado el 31 de diciembre del año 2019. Descifrando este despacho, digamos la incongruencia de las pruebas presentadas, decretó de oficio a través de lo preceptuado en el artículo 179 y 180 del Código General del Proceso y un término de 48 horas, pidió a la IPS Servimet manifestara si existía una relación contractual entre la señora Ana María Franco y entre la IPS, a lo que contestaron dentro del término con un contrato de prestación de servicios que había sido suscrito el 15 de enero del 2020, en el que la señorita devengaba la suma de 1.350.000 pesos y el cual tiene una fecha de terminación del 31 de julio del presente año. Dilucidado lo anterior y a juicio de este despacho, las circunstancias que acreditaron la fijación de cuota alimentaria en el 2004 no sobrevienen en este momento debido a que ya no existe la necesidad
por parte de la señora Ana María Franco, pues ya tiene una carrera técnica que le permite desenvolverse como auxiliar de enfermería y que le está proporcionando un salario que le permite sostenerse a sus propios medios. En análisis de lo anterior, se evidencia entonces que ya no se encuentra ante esa necesidad y ya no es obligación del padre de seguir proporcionando alimentos. A pesar de que la parte demandada, bueno, este es otro tema, a pesar de que la parte demandada expresó en la contestación de la demanda que la cuota alimentaria que se proporcionaba por el señor Edgardo Franco Niño correspondió a 1 millón de pesos, no se observa la prueba documental en que se pueda probar tal hecho. Pero sí en el expediente obra un acta de conciliación correspondiente a la suma de 450.000 pesos con fecha del 9 de abril del 2008, documentos que se encuentran en el folio 35 y 36 del expediente, y por lo tanto la suma por concepto de la cuota alimentaria adeudada entre el mes de enero y abril del presente año correspondería entonces a 1.800.000. Ante lo incoado por la parte actora, la demanda en su oportunidad procesal de contestación sustentó que la cuota alimentaria suministrada por su padre también solventaba los gastos de su menor hijo, a lo que este despacho debe mencionar que no es objeto del presente proceso y tampoco existe una relación directa entre el padre de la señora Ana María Franco y su hija, pues como consta en la demanda y en la contestación, el niño se encuentra en un núcleo familiar conformado por la señora Ana María Franco y el señor Alex Fabián Tinoco Hernández. Bajo este mismo contexto de lo anteriormente relacionado, queremos traer a colación una sentencia de la Corte Constitucional donde se expone un caso familiar al que nos ocupa hoy, y es un hijo que había cumplido la mayoría de edad, que había perdido la condición de estudiante, había culminado una carrera tecnológica, no sufría ninguna limitación y por tanto se decidió que se exoneraría a los padres de suministrar la cuota alimentaria. Es dable resaltar que el legislador cobija a los hijos mayores de edad, pero en caso de que se encuentre realizando alguno de sus estudios. Si bien la señorita se encuentra estudiando Derecho, se encuentra en 8º semestre, ya el señor Edgardo Franco le suplió la necesidad a través de la carrera tecnológica, técnica que ella en este momento desempeña como auxiliar de enfermería en la empresa y en la IPS Servimed. Ya no existe la necesidad de recibir los alimentos, pues ya ella puede sustentarse a ella y a su familia. Es decir, y se concluye por este despacho que el conducente material probatorio decretado, practicado y por último analizado bajo la sana crítica y relacionado bajo los parámetros normativos que anteriormente se especificaron, este despacho considera que el presente caso no se vislumbran las circunstancias para poder extender la cuota alimentaria que se había fijado en el 2004 a la señora Ana María Franco Álvarez. Exponer también que sería desconocer los preceptos legales y jurisprudenciales que se han llevado a cabo con el tema de exoneración de alimentos, y que, como lo vimos anteriormente, las leyes y como se ha ampliado a través de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, pues ya la señora Ana María Franco puede sostenerse a sí misma y no necesita la cuota alimentaria. Entonces, por lo expuesto, el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Santa Marta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, se permite resolver. Primero,
Exonerar de la obligación de dar alimentos al señor Edgardo José Franco Niño a favor de su hija menor, Ana María Franco Álvarez, en razón que no cumple con las condiciones legales establecidas para disfrutar de dicha garantía. Segundo, condénese a la parte demandada a pagar la suma de 1.800.000 correspondiente a la suma de la cuota alimentaria comprendida entre enero y abril del presente año. Tercero, condénese al pago de las costas a la parte demandada. Cuarto, en firme esta providencia, archívense las diligencias previas a las constancias y manifestaciones que sean menester. Notifíquese y cúmplase, resuelve la jueza Valeria Yagunes Lai.